10 leyendas de la montaña. 1. El Wendigo, cuando el hambre devora el alma en las cumbres desoladas. Imagina las vastas extensiones de bosques primarios y las imponentes cadenas montañosas del gélido norte de América, donde inviernos despiadados entierran el paisaje bajo capas de nieve y el viento aúlla melodías de desolación. En este entorno implacable, las antiguas tribus algonquinas susurraban historias al lado de fogatas temblorosas, relatos que hablaban de un mal primigenio que acechaba en la oscuridad, el Wendigo. No era una simple bestia de colmillos afilados, sino la encarnación del hambre insaciable, una fuerza corruptora que nacía de la desesperación y la transgresión del tabú más fundamental, el canibalismo. La leyenda tejía una narrativa escalofriante: cuando un viajero desafortunado se perdía en la inmensidad blanca, cuando las provisiones se agotaban y la sombra de la inanición comenzaba a oscurecer su juicio, la tentación de recurrir a un acto impensable se convertía en una sombra siniestra. Si la desesperación lo empujaba a consumir la carne de otro ser humano para sobrevivir, un espíritu maligno ancestral, el Wendigo, encontraba una puerta abierta a su alma. La transformación era una agonía lenta y horripilante. El espíritu se adhería a su ser como una garrapata invisible, retorciendo su mente y deformando su cuerpo. Su estatura se alargaba grotescamente, sus extremidades se volvían huesudas y alargadas, y su piel se tensaba sobre un esqueleto prominente. Un hambre voraz, antinatural e insaciable, lo consumía desde adentro, una sed que solo la carne humana podía apaciguar temporalmente. Su rostro se demacraba, sus ojos se hundían y adquirían un brillo helado, y de su garganta emergían aullidos penetrantes que resonaban en el silencio mortal de las montañas, presagiando muerte y desesperación. Aquellos que escuchaban este lamento espectral sentían un terror primario, una punzada helada que les recordaba la fragilidad de la vida ante las fuerzas oscuras que habitaban la naturaleza salvaje. El Wendigo no solo destrozaba cuerpos, corrompía la esencia misma de sus víctimas, sembrando la locura y la violencia en su estela, un recordatorio sombrío de que en la soledad implacable de las cumbres nevadas, los monstruos más aterradores a menudo nacen de la propia oscuridad del corazón humano. 2. La Dama Blanca del Cerro de la Bufa, un lamento eterno en la majestuosidad de Zacatecas. El imponente Cerro de la Bufa, con su silueta distintiva que se eleva sobre la histórica ciudad de Zacatecas, no solo ofrece panoramas que roban el aliento, sino que también susurra entre sus formaciones rocosas y senderos empinados una leyenda espectral impregnada de una tristeza profunda y persistente. Se cuenta que, especialmente en las noches bañadas por la luz espectral de la luna llena, cuando las sombras danzan y la neblina abraza las alturas como un sudario etéreo, una figura femenina vestida con un vaporoso ropaje blanco hace su aparición silenciosa. Su rostro permanece oculto en la penumbra, velado por un dolor que parece trascender el tiempo, pero la intensidad de su sufrimiento es casi tangible, una atmósfera de desolación que se adhiere al aire y envuelve a aquellos que se aventuran en sus dominios nocturnos. La historia que se teje en torno a esta aparición fantasmal habla de una joven cuyo corazón fue destrozado por una tragedia irreparable, una herida emocional tan profunda que la ancló para siempre al lugar de su desventura. Algunas versiones de la leyenda sugieren que su amado pereció en alguna de las cruentas batallas que históricamente se libraron en las faldas del cerro, tiñendo la tierra con sangre y dejando tras de sí un reguero de corazones rotos. Otros murmuran sobre una traición cruel, un amor prohibido o un fatídico accidente ocurrido en los senderos rocosos, arrebatándole a su ser querido de forma repentina y brutal. Incapaz de superar su pérdida y encontrar el descanso eterno en el reino de los muertos, su espíritu quedó irrevocablemente ligado al Cerro de la Bufa, vagando sin rumbo fijo en una búsqueda melancólica de aquel que perdió, un lamento silencioso que resuena en la quietud de la noche. Los habitantes de Zacatecas, conocedores de esta triste historia, advierten a los caminantes nocturnos que se atreven a ascender el cerro que eviten a toda costa fijar la mirada directamente en la Dama Blanca o intentar acercarse a su figura espectral. Se dice que su tristeza es tan profunda y contagiosa que puede envolver a los vivos en una atmósfera de desesperación opresiva, atrayendo la mala fortuna y sembrando la melancolía en sus corazones, un recordatorio constante de que incluso la belleza imponente puede albergar un dolor eterno. Algunos juran haber experimentado un descenso repentino de la temperatura, una sensación inexplicable de vacío y una punzada aguda de pérdida al escuchar los lamentos desgarradores que a veces flotan en el aire nocturno, un eco fantasmal de un corazón destrozado que aún late en la memoria silenciosa del cerro.
3. Los skinwalkers de Nuevo México, cuando la forma humana se corrompe en las montañas áridas. En el paisaje agreste y lleno de misterio de las montañas de Nuevo México, donde el sol abrasador dibuja sombras alargadas y fantasmagóricas al caer la tarde, las tribus navajo y otras culturas nativas americanas transmiten con un temor reverente historias escalofriantes sobre la existencia de los skinwalkers, Yena-Aldlosi en la lengua ancestral navajo. Estas entidades no son los simples hombres lobo de los cuentos europeos, son hechiceros oscuros que han transgredido las leyes naturales y han adquirido la terrible habilidad de metamorfosearse a voluntad en cualquier criatura animal que deseen. Coyotes astutos que se deslizan entre los arbustos, lobos solitarios que aúllan a la luna, osos poderosos que se mueven con una fuerza bruta, incluso aves rapaces que surcan los cielos nocturnos, todos pueden ser la forma adoptada por estos seres malévolos, maestros de la ilusión y el terror. Se cree que estos hechiceros obtienen su poder a través de la práctica de rituales oscuros y la profanación de tabúes ancestrales, actos que los separan del equilibrio del mundo natural y los vinculan a fuerzas siniestras. Los skinwalkers no son simples depredadores, son entidades imbuidas de una maldad profunda, cuyo único propósito parece ser infligir sufrimiento, propagar enfermedades, sembrar el caos y aterrorizar a sus víctimas. Se les describe con ojos que brillan con un rojo antinatural en la oscuridad, una mirada penetrante que parece leer el alma de aquellos a quienes observan. Su velocidad y agilidad desafían las leyes de la física, permitiéndoles moverse con una gracia espectral a través del terreno accidentado de las montañas. A menudo imitan los llamados de los animales para atraer a sus presas desprevenidas a trampas mortales o golpean insistentemente a las puertas de las casas en la quietud de la noche, sembrando el pánico y la paranoia entre los habitantes. La creencia en los skinwalkers es una parte intrínseca y profundamente arraigada en la cosmovisión de algunas comunidades nativas americanas, hasta el punto de que se toman precauciones elaboradas para protegerse de su influencia nefasta. Rara vez se habla de ellos con extraños, por temor a atraer su atención no deseada, y las historias se transmiten con cautela, susurradas en la oscuridad alrededor de las fogatas, como un recordatorio constante de los peligros ocultos que acechan en la vastedad silenciosa de las montañas áridas. 4. El Yeti del Himalaya, la sombra peluda que acecha las cumbres eternas. En las cumbres heladas e implacables del Himalaya, donde el aire se vuelve tan delgado que cada respiración es un esfuerzo y el viento aúlla como el lamento de los dioses de la montaña, las leyendas sobre una criatura enigmática y esquiva han persistido durante siglos, transmitiéndose de boca en boca entre los sherpas, los guías de montaña y los habitantes de las remotas aldeas anidadas en las faldas de estos gigantes de piedra y hielo. El Yeti, también conocido en Occidente como el abominable hombre de las nieves. Estos relatos hablan de encuentros ocasionales, a menudo fugaces y aterradores, con una bestia humanoide grande y robusta, cubierta de un denso pelaje oscuro o blanquecino que la camufla contra el paisaje nevado. Se describe como más alto y fuerte que un hombre, capaz de dejar tras de sí huellas enormes y misteriosas impresas en la nieve virgen de las laderas inaccesibles. A pesar de que la ciencia occidental aún no ha logrado confirmar su existencia, catalogándolo como una criatura críptica que reside en el reino de la criptozoología, los testimonios de avistamientos aterradores continúan surgiendo de las profundidades del Himalaya. Algunos exploradores y alpinistas experimentados, hombres y mujeres curtidos por la dureza de las altas montañas, aseguran haber observado huellas inconfundibles en la nieve, escuchado extraños aullidos resonando entre los picos escarpados o incluso vislumbrado fugazmente una figura peluda y corpulenta que se desvanece rápidamente entre las rocas escarpadas y los campos de hielo eternos. Las descripciones de la criatura varían, desde un ser tímido y solitario que parece evitar el contacto con los humanos hasta una bestia más agresiva, capaz de atacar si se siente amenazada o acorralada en su gélido dominio. El misterio del Yeti sigue vivo y palpitante en la región del Himalaya, alimentado por la inmensidad implacable del paisaje montañoso, el silencio sobrecogedor de las alturas y la persistente sensación de que algo desconocido y poderoso acecha en las cumbres inexploradas, oculto entre las nieves eternas y los vientos helados. 5. La niebla demoníaca del Cerro Rico, el aliento maligno que corrompe la montaña de plata. El Cerro Rico de Potosí,
una montaña cuya riqueza en plata desató una fiebre extractiva durante la época colonial a costa del sufrimiento y la muerte de innumerables indígenas esclavizados en condiciones inhumanas, está impregnado de una atmósfera sombría y rodeado de leyendas oscuras y ominosas que hablan de maldiciones y presencias malévolas. Los mineros que aún se aventuran en sus peligrosas entrañas, extrayendo los últimos vestigios de metal precioso de sus vetas agotadas, hablan con un temor palpable de un fenómeno inexplicable y aterrador, una niebla densa y repentina que a veces desciende de la cima del cerro sin previo aviso, incluso en los días más soleados y despejados, envolviendo la montaña en un sudario opaco y siniestro. Esta niebla no se considera un fenómeno natural, se cree que es una manifestación tangible del sufrimiento y la ira acumulados en la montaña a lo largo de los siglos de explotación y derramamiento de sangre. Algunos la describen como el aliento helado de los espíritus atormentados de aquellos que perdieron la vida en las oscuras y laberínticas galerías de las minas, sus almas atrapadas para siempre en la oscuridad. Otros murmuran que es una emanación directa del propio diablo, reclamando las almas de los desafortunados que osan perturbar el sueño eterno de la montaña. Cuando la niebla demoníaca envuelve el Cerro Rico, una sensación palpable de malestar y opresión se apodera de los presentes. La visibilidad se reduce a casi cero, el aire se vuelve pesado y frío, y un silencio antinatural se cierne sobre el paisaje. Los accidentes inexplicables se vuelven más frecuentes, las herramientas fallan sin motivo aparente y una atmósfera de presagio y fatalidad se cierne sobre los mineros. Muchos creen que esta niebla es una advertencia, una señal de que la montaña está enojada por la codicia y el derramamiento de sangre que ha presenciado a lo largo de su historia. Algunos incluso afirman haber escuchado susurros lúgubres y lamentos ahogados dentro de la espesa niebla, ecos fantasmales del dolor que aún reside en el corazón de la montaña, un recordatorio constante de su pasado oscuro y sangriento. 6. Los espíritus de los mineros, voces de la oscuridad eterna en las montañas de carbón. En las regiones montañosas donde la extracción de carbón fue la columna vertebral de la economía durante generaciones, y donde innumerables tragedias se cobraron la vida de los trabajadores en las profundidades oscuras de la tierra, persisten historias escalofriantes sobre los espíritus de los mineros atrapados, almas que no encuentran descanso después de una vida de trabajo arduo y una muerte a menudo repentina y violenta. En los túneles abandonados, las ruinas de las antiguas minas, los pozos derrumbados y los paisajes cicatrizados por la actividad extractiva, se dice que aún resuenan los ecos fantasmales de su arduo trabajo y su sufrimiento. Algunos visitantes intrépidos y lugareños que se han aventurado en estos lugares olvidados, donde el silencio solo es interrumpido por el susurro del viento y el goteo constante de agua, afirman escuchar el golpe constante y rítmico de picos y palas, el chirrido lúgubre de los carros cargados de carbón moviéndose por los rieles oxidados y abandonados, o incluso los gritos ahogados de aquellos que quedaron sepultados por derrumbes repentinos, sus últimas palabras perdidas en la oscuridad. Se cree que estos espíritus están condenados a repetir eternamente sus últimos momentos de trabajo y terror, atrapados en un bucle temporal de dolor y desesperación, o que simplemente no pueden encontrar la paz después de una vida de esfuerzo incansable y una muerte trágica en las entrañas de la tierra. Algunos relatos hablan de luces misteriosas que parpadean y se mueven en la oscuridad impenetrable de los túneles, de sentir una presencia fría e inexplicable a su lado, como si una mano invisible les tocara el hombro, o incluso de vislumbrar figuras sombrías que desaparecen al instante al doblar una esquina. Estas historias sirven como un sombrío recordatorio de los peligros inherentes a la minería y del sacrificio de innumerables hombres que entregaron sus vidas en las entrañas oscuras de las montañas para extraer el combustible que impulsó una era industrial, sus almas ahora vagando como fantasmas en los laberintos subterráneos. 7. El fantasma del alpinista perdido, una presencia helada en las cumbres traicioneras. Las majestuosas y escarpadas cumbres de los Alpes suizos, de una belleza imponente que atrae a escaladores de todo el mundo, son también escenarios de una peligrosidad implacable, donde las condiciones climáticas pueden cambiar en un instante y un error puede ser fatal. Entre las historias que circulan entre los guías de montaña experimentados y los habitantes de los pueblos alpinos, una de las más escalofriantes y persistentes es la del fantasma de un alpinista que perdió la vida, atrapado por una súbita y feroz tormenta de nieve en las alturas traicioneras. Se dice que su espíritu, incapaz de encontrar el descanso eterno en el reino de los muertos,
vaga sin rumbo fijo por las laderas más peligrosas y expuestas de las montañas, especialmente durante las violentas ventiscas que azotan la región, convirtiendo el paisaje en un infierno blanco. Algunos escaladores experimentados, hombres y mujeres curtidos por la dureza de las alturas, afirman haber visto una figura solitaria en la distancia, moviéndose con una agilidad sobrenatural a través de la nieve profunda y el hielo resbaladizo, una aparición fugaz que se desvanece tan rápidamente como aparece, dejándolos con una sensación de irrealidad y un escalofrío en la espalda. Otros relatan haber sentido una repentina y gélida presencia a su lado justo antes de enfrentar una situación de peligro inminente, como si una mano invisible los empujara o una voz helada les susurrara una advertencia sobre una avalancha inminente o una grieta oculta en el hielo. Las interpretaciones de este fantasma varían entre los alpinistas. Algunos creen que es un espíritu benévolo que intenta guiar a otros escaladores lejos del peligro, un ángel guardián espectral de las alturas, mientras que otros temen que sea un alma atormentada que busca compañía en la soledad helada de las montañas, desorientando a los vivos y llevándolos hacia su propia perdición en el laberinto blanco de las cumbres traicioneras, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida ante la implacable naturaleza alpina. 8. Las luces misteriosas de Brown Mountain, un baile espectral en la oscuridad de Carolina del Norte. Desde hace siglos, generaciones de habitantes de las cercanías de Brown Mountain, en el corazón de Carolina del Norte, han sido testigos de un fenómeno inexplicable y fascinante, la aparición de extrañas luces que danzan en la distancia desde la cima de esta elevación misteriosa. Estas luces, descritas como orbes brillantes de diversos colores que varían en intensidad y tamaño, se encienden y apagan de manera errática, se mueven con una agilidad inexplicable a través del paisaje montañoso cubierto de bosques oscuros y a veces desaparecen por completo solo para reaparecer misteriosamente en otro punto del horizonte, desafiando cualquier explicación lógica. A lo largo de los años, científicos e investigadores han propuesto diversas teorías para explicar este fenómeno persistente, que van desde fenómenos atmosféricos inusuales y la refracción de la luz hasta la combustión espontánea de gases de pantano en las tierras bajas circundantes. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha logrado convencer por completo a todos los testigos que han presenciado este espectáculo luminoso y desconcertante. Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación al calor de las chimeneas en las noches oscuras, sugieren interpretaciones mucho más sobrenaturales y evocadoras. Algunos creen firmemente que estas luces misteriosas son los espíritus errantes de personas que se perdieron en la montaña y nunca encontraron el camino de regreso a casa, almas atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, quizás guerreros de antiguas tribus nativas americanas que aún buscan sus hogares ancestrales perdidos en la niebla del tiempo, o las linternas espectrales de mineros que perdieron la vida en los oscuros y peligrosos túneles que alguna vez perforaron las entrañas de la montaña. Otros, con una inclinación más marcada hacia lo paranormal, hablan de energías inexplicables que emanan de las profundidades de la Tierra, o incluso de la manifestación fugaz de seres de otro mundo que encuentran en la soledad de la montaña un portal entre dimensiones. La persistencia de estos avistamientos a lo largo del tiempo ha convertido a las luces de Brown Mountain en un enigma perdurable, un faro misterioso que atrae tanto la fascinación como el temor a los habitantes de la región y a los curiosos que se aventuran en sus faldas boscosas, recordándoles que incluso en los lugares más familiares, pueden existir misterios que desafían toda comprensión. 9. Los gritos del cañón del sumidero, un eco fantasmagórico de un sacrificio ancestral en las profundidades de Chiapas. La imponente belleza del cañón del sumidero, con sus paredes rocosas que se elevan verticalmente hasta alcanzar alturas vertiginosas sobre las aguas profundas y oscuras del río Grijalva, un paisaje de una majestuosidad sobrecogedora que atrae a visitantes de todo el mundo, esconde en su seno una historia trágica y poderosa que, según la leyenda local, aún resuena en sus profundidades como un eco fantasmal que se eleva desde el abismo. Se cuenta que durante la época de la conquista española, cuando los invasores buscaban subyugar a los pueblos originarios de estas tierras, los valientes guerreros de la etnia Zoque, antes de rendirse a la esclavitud y la opresión de los conquistadores, tomaron una decisión trascendental y desgarradora. Prefirieron arrojarse desde lo alto de los acantilados hacia las aguas turbulentas del río, eligiendo una muerte honorable y libre antes que una vida de servidumbre y humillación bajo el yugo extranjero.
Se dice que en las noches tranquilas, cuando el viento cesa su murmullo entre las paredes de roca y un silencio casi palpable envuelve el cañón, se pueden escuchar débiles gritos y lamentos que parecen ascender desde las profundidades del río, ecos fantasmagóricos de la desesperación y el coraje de aquellos guerreros ancestrales. Algunos de los navegantes que surcan las aguas del sumidero en sus pequeñas embarcaciones y los habitantes de las comunidades cercanas que conocen bien las leyendas del cañón afirman haber experimentado una inexplicable sensación de tristeza y una opresión en el pecho al pasar por ciertos puntos del cañón, como si el eco del sacrificio colectivo de aquellos valientes aún permaneciera atrapado entre las imponentes paredes de roca, un recordatorio constante de su acto final de desafío. Estas historias sirven como un sombrío monumento a la valentía y la desesperación de aquellos que prefirieron la muerte a la sumisión, y su sufrimiento parece haber quedado grabado en la memoria geológica del cañón, manifestándose en susurros espectrales que se elevan desde las profundidades, una leyenda viva que se transmite de generación en generación. 10. La cabaña embrujada en la montaña, un refugio solitario donde habita el horror inimaginable. La imagen arquetípica de una cabaña solitaria y abandonada, encaramada en lo alto de una montaña remota, rodeada de bosques oscuros y azotada por los vientos implacables, se ha convertido en un símbolo universal del terror en innumerables culturas y relatos de fantasmas. Estas estructuras aisladas, a menudo deterioradas por el paso implacable del tiempo y la exposición a los elementos naturales, se transforman en escenarios perfectos para historias de fantasmas y la presencia de entidades malignas que parecen aferrarse a sus paredes como la hiedra. Las leyendas que las rodean varían en sus detalles específicos, pero a menudo involucran tragedias oscuras y violentas que tuvieron lugar en su interior, asesinatos brutales que tiñeron de rojo sus suelos de madera, suicidios desesperados que dejaron un aura de profunda tristeza, muertes inexplicables envueltas en un velo de misterio y terror. Se cree que los espíritus de aquellos que sufrieron o murieron de forma violenta en estas cabañas quedan atrapados entre sus paredes, incapaces de encontrar la paz y trascender al más allá, manifestándose de diversas maneras aterradoras para aquellos que osan perturbar su descanso eterno. Los visitantes incautos que buscan refugio de una tormenta repentina o aquellos que se aventuran en su interior impulsados por una curiosidad macabra a menudo experimentan ruidos extraños que no tienen explicación lógica, como golpes secos que resuenan en la noche silenciosa. Susurros ininteligibles que parecen provenir de las sombras, o incluso gritos desgarradores que hielan la sangre. Los objetos parecen moverse por sí solos, las puertas se abren y cierran con un golpe espectral, y corrientes de aire frío recorren las habitaciones polvorientas, incluso en las noches más cálidas. En los relatos más escalofriantes y vívidos, se habla de apariciones fantasmales, figuras sombrías que acechan en las esquinas oscuras, rostros pálidos que observan desde las ventanas rotas o presencias malévolas que intentan interactuar físicamente con los vivos, dejando tras de sí una sensación palpable de terror y desesperación. Estas historias sirven como una advertencia escalofriante de que, a veces, la belleza salvaje y el aislamiento de la montaña pueden ocultar horrores inimaginables, y que los refugios solitarios pueden convertirse en prisiones espectrales donde el pasado se niega a morir. Bien, llegamos al final de esta top. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like, así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.